nosotros. Tenemos una sesión muy emocionante para esta tarde. Mi nombre es Xavi, trabajo con UNICEF en la unidad de cadena de suministro y tengo el placer de presentar a nuestro panel Diana Spasenovska y a Martin Jansen, que nos van a explicar acerca de unas iniciativas de innovación que nos van a describir. Diana trabaja en el departamento de inmunización en la sede principal de la OMS. Ha desarrollado un marco que vamos a ver en un minuto. Diana también co-desarrolló la guía de la OMS para análisis de situación del desempeño de programas de inmunización y actualmente apoya su implementación en la oficina de país. Diana tiene una licenciatura en bioquímica de la Universidad de London, una maestría en salud de población global y actualmente está finalizando su doctorado en estudios de demografía y poblaciones en la Universidad de Londres y estudia el impacto social y mortalidad. Un gran aplauso. Martin tiene una maestría en ciencias bioquímicas de la Universidad de Holanda y un doctorado de la misma universidad. Él trabajó en múltiples proyectos antes de priorizar en el campo de salud, con un enfoque para apoyar ministros de salud en países de medio ingreso, incluyendo Indonesia, Kazajstán, Irán. Martin trabaja en la unidad de inmunización de la OMS desde el 2021. Él es el líder del desarrollo de capacidades de innovación que nos va a explicar momentáneamente. Un gran aplauso. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a Martin. Oh, perdón, Diana va a ir de primero. Gracias a todos. Gracias, hola a todos. La presentación de hoy está dividida en dos partes. Primero se va a enfocar en el entorno de prioridades de innovaciones de vacunas y en el marco de innovación. Luego Martin va a presentar la herramienta de apoyo de toma de decisiones de Capacity. Primero vamos a hablar del entorno de innovación de vacunas. Este trabajo comenzó cuando veíamos el valor real de las evaluaciones de vacunas. Estas evaluaciones ven el ciclo de vida completo de la vacuna y ven el valor real, incluyendo partes interesadas y países. Aquí ven preguntas clave, la herramienta y el marco que presentamos hoy responde dos preguntas. ¿Debemos recomendar o financiar una vacuna? ¿Y deberíamos recomendar una vacuna? ¿Deberíamos introducir una vacuna? Y cuando hablo de vacuna, también me voy a referir a la innovación y a la tecnología de las vacunas. ¿Cuál ha sido el reto con vacunas de innovación o tecnologías de vacunas? El entendimiento insuficiente de las necesidades de los países y las preferencias resultó en el diseño de un producto que no satisface las necesidades y preferencias, que resultó en una incertidumbre de la demanda. Nosotros como OMS decidimos enfocarnos en interacciones a nivel país para evaluar cómo se iban a utilizar estos productos y cuáles son los atributos de los productos. Y entonces colocamos al país enfrente de estos programas y escuchamos sus voces. Luego comunicamos estos resultados con las partes interesadas de vacunas y fabricantes. Y como pueden ver aquí, hay el perfil de un producto para innovación o tal vez un artículo de publicación. El marco de innovación de Capacity tiene tres propósitos principales. Primero, evaluar el producto innovador de vacuna para entender cuál es el valor y aceptación
en el país. También facilita la deliberación y comunicación entre las partes interesadas en diversos niveles y disciplinas dentro del sistema de inmunización para estar de acuerdo en posibles implicaciones programáticas y busca identificar los criterios y la evidencia necesitada para el proceso de toma de decisiones del futuro. Cuando esta innovación esté disponible en el mercado, es necesario decidir si utilizan las prácticas innovadoras o las actuales. Los usuarios de este marco, la OMS y los socios, lo utilizan como una plataforma para interacciones con las partes interesadas relevantes como los ministerios de salud y otras partes interesadas y puede ser implementado como talleres en múltiples países en un solo país para poder comparar puntos de vista de diferentes países en un solo taller. Hasta ahora se han dado varios pilotos en Afro, Sierra y la OPS y hemos desarrollado manuales en base de Excel adaptando las tres innovaciones y se han utilizado para tres innovaciones, para parches de sarampión, rubela y cápsulas termo. Los talleres del marco de innovación de Capacity tienen varios objetivos y el proceso para alcanzar estos objetivos se los voy a describir en las próximas diapositivas. El primer objetivo es determinar y priorizar cuáles son las barreras específicas de humanización que pueden ser impactadas al cambiar la manera en que una vacuna es entregada. Estas barreras son específicas por vacuna. Por ejemplo, las barreras para ciertas vacunas no pueden ser la misma para rubiela o sarampión o cólera. El segundo objetivo es identificar los atributos críticos del producto para innovar y reducir o eliminar estas barreras priorizadas. ¿Qué podemos hacer para reducir o eliminar estas barreras? Y luego entender y validar los casos de uso posibles para la innovación y ponerlo a la disposición de los países cuando esté listo. Identificar los posibles datos y la evidencia necesaria para la introducción de la innovación y la toma de decisiones. Y de último es utilizar estos talleres para familiarizarse con la innovación, los atributos y el estatus de desarrollo dentro de los programas de inmunización. Hay 5 principios por los cuales desarrollamos estos talleres. El primero es que son orientados hacia los países, así que de verdad escuchamos la voz de los países con el desarrollo de estas innovaciones. Los países nos ayudan a validar estos supuestos. Segundo, la estructura se basa en evidencia. Es un abordaje sistemático que permite la reproducción y consistencia en varios países. Y se han utilizado la evidencia más reciente de los países con la evidencia que ya tenemos disponible en el país. Transparencia. Es un proceso con credibilidad y transparencia. Y de último, pero muy importante, colaboración. La colaboración a nivel global, nivel regional y nivel de país. Incluso en cada país, la colaboración entre diferentes partes interesadas que trabajan en todo el sistema de inmunización. Aquí tenemos los pasos de este taller. Hay 4 pasos que seguimos durante este taller y hay una preparación pre-taller. La preparación previa al taller es el trabajo que se hace para identificar barreras relevantes en los sistemas de inmunización existentes del país. Y para esto utilizamos la guía de la OMS para hacer un análisis del desempeño del programa de inmunización. Esta guía nos muestra posibles barreras que pueden existir en países con algunos indicadores
con frases muy específicas. Y al llevar a cabo esta revisión con este manual nos permite recopilar información de barreras en varios países y compararlas utilizando un idioma estandarizado. Y esto es muy importante a la hora de presentar los hallazgos. Una vez se da este análisis de situación, revisando la información existente del país, entonces entramos al taller. Durante el taller, el primer paso es identificar las barreras en el contexto de las poblaciones más vulnerables. Esto incluye la diversidad que existe al nivel subnacional y cada país tiene la oportunidad de identificar cómo más les gustaría definir estos contextos. Por ejemplo, en Indonesia esos contextos fueron los diferentes grupos de islas en base a su desarrollo socioeconómico, pero en Uganda el contexto eran las poblaciones que tienen características similares, por ejemplo, comunidades pesqueras, refugiados, personas que viven en entornos urbanos. La priorización es relativa, quiere decir que de la larga lista de barreras presentes en el país, los participantes a través de un diálogo determinan cuáles son las prioridades relevantes para cada barrera de acuerdo al contexto que están discutiendo. Y hemos visto que hay mucha diversidad entre prioridades de barreras en diferentes entornos de cada país. El segundo paso es luego enlazar las barreras a los atributos de innovación. En base al perfil del producto de innovación, hemos identificado características que son específicas para la innovación y le pedimos a los participantes que decidan cómo estas características afectan las barreras que han identificado. No solo estamos viendo el efecto positivo, la reducción o eliminación de barreras, pero también queremos entender si algunos de estos atributos afectan de manera negativa las barreras o tal vez causan un reto adicional que es necesario considerar. Luego queremos entender los casos de uso y aquí preguntamos cuál es la aplicación más efectiva de innovación en su país. Por ejemplo, en relación con las conversaciones que escuchamos ayer acerca de las comunidades y los trabajadores de salud. Por ejemplo, un mapa innovador puede ser entregado por los trabajadores de salud. ¿Qué tan viable es esto en los países? Y finalmente determinamos los criterios para las decisiones y la viabilidad para la implementación de estrategias. Y este es un paso importante porque le pedimos a los participantes que se imaginen de aquí a 10 años, cuando la innovación esté disponible, cómo van a decidir, qué criterio van a utilizar, que vayan más allá del costo para decidir si usarlo o no. Y lo más importante, qué evidencia necesitan para tomar esta decisión. Esto los va a ayudar a prepararse para la introducción de innovación con evidencia. Y esto no es solamente con los socios globales, sino con países que han mostrado interés en participar en estos esfuerzos. Como les dije, ya hemos tenido varios talleres en algunos países, como pueden ver en pantalla. Hemos tenido talleres de sarampión, rubela y los países seleccionados con ciertas características como por ejemplo la Agenda de Inmunización 2030, niños cero dosis o algunas características que nos pueden dar perspectiva única como la producción local de vacunas. Cada taller tiene de 30 a 50 participantes y aquí pueden ver que las partes interesadas presentes es bastante grande. Ministerios de salud, representación subnacional, grupos de asesoría técnica de inmunización, academia, etc. La retroalimentación que hemos recibido por parte de los usuarios es bastante positiva y alentadora. Los participantes nos han comentado que este taller es de el marco es una plataforma que ayuda a evaluar las innovaciones, es bastante informativa, les permite expresar su opinión
Está muy bien estructurada y de verdad aprovechan la oportunidad para discutir las barreras que existen en los países, al igual que la manera en las cuales las podemos abordar. Aquí quiero mostrar un ejemplo breve y por tiempo no puedo mostrar todos los hallazgos de los talleres, pero van a ser publicadas en el futuro. Aquí les muestro un ejemplo de hallazgos MR Maps. Aquí podemos ver que el MR Maps puede abordar múltiples barreras de inmunización para prevenir que el país no alcance la cobertura óptima, al igual que otros atributos para abordar las barreras. Luego, la habilidad de los trabajadores de salud para entregar este MR Maps ha sido de forma positiva. Hemos visto países que les interesa tener una introducción piloto en el futuro, al igual para participar en estudios de aceptabilidad y viabilidad. En general, dijeron que la comunidad puede recibir una implementación exitosa con una buena comunicación. Finalmente, ¿cómo vamos a utilizar los hallazgos? Utilizamos este marco para introducir algunas eficiencias. Queremos que estos hallazgos se usen para diferentes usos, no solo para responder las preguntas de innovación. Y esta estructura y este enfoque sistemático nos permite hacerlo. Aquí quiero resaltar algunas de las áreas en las cuales podemos utilizar estos hallazgos. Por ejemplo, fortalecimiento de programas, el trabajo que se hace para entender las barreras de inmunización y la evidencia que existe puede ser utilizada para mejorar las estrategias de inmunización del futuro o para una revisión EPI. Estos hallazgos también pueden ser utilizados para investigaciones de la viabilidad de uso de estas innovaciones. Incluso nos ayuda a optimizar la introducción del futuro considerando las políticas y consideraciones programáticas que hemos discutido. Nos ayuda a generar evidencia y a el desarrollo del producto óptimo en todos los tres niveles. Esta es la última diapositiva para resumir el taller de innovación Capacity. Es una plataforma para interacciones en país. Evalúa el impacto del programa y su uso. Ha sido utilizado para varias innovaciones en 10 países con los cuales hemos interactuado, con más de 220 partes interesadas, recibiendo retroalimentación positiva por parte de los usuarios. Estamos muy emocionados por escucharlos a ustedes en caso de que sepan de un uso en el cual se pueda dar con este taller. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hola a todos. Para esta segunda parte de la presentación, vamos a ver más el ciclo de vida de las vacunas. Diana habló de innovaciones que aún están en desarrollo. Y ahora, en esta parte vamos a ver la herramienta que fue desarrollada para ayudar a los países a decidir si introducen o priorizan estos productos y que estén disponibles para que los países lo implementen en sus programas. Quiero comenzar con esta diapositiva que presenta algunos retos que vemos en los países. Como saben, las decisiones de salud son complejas y la pregunta es, ¿cómo puede evaluar las alternativas que tienen para la introducción, por ejemplo? Y en base a la evidencia relevante, tomar una buena decisión informada. Hay muchas opciones que puede considerar y les voy a explicar luego estas opciones. También hay factores que impactan la decisión y lo hemos escuchado en otras presentaciones hablando del costo-beneficio. También hay preocupaciones de seguridad y factores adicionales que deberían considerar y priorizar cuáles son las mejores opciones para su programa en base a su propio contexto.
pero también hay múltiples puntos de vista y diferentes partes interesadas que traen su propia perspectiva y tienen sus propias preferencias. Y como con cualquier decisión, siempre hay datos imperfectos. La mayoría de las veces los datos que les gustaría tener no están disponibles para tomar su decisión de la mejor manera posible. Así que también tienen que manejar ese aspecto cuando hay una toma de decisión. Lo que les quiero comentar en esta parte de la presentación es la herramienta de apoyo de decisiones Capacity. Fue una solicitud de los países para recibir orientación y priorizar múltiples productos de inmunización, servicios y estrategia. Y luego les voy a explicar. Y ha sido desarrollado para incorporar la opinión de múltiples partes interesadas, como les dije, múltiples perspectivas, pero también para combinar diferentes perspectivas de diferentes disciplinas y de diferentes niveles de salud, pero también aspectos operativos y socioéticos. Y esto ayuda a los países a considerar los datos a la hora de la toma de decisiones. Y lo que puede hacer es documentar las preferencias de los países y los motores para la toma de decisiones. Y con el tiempo puede ayudar a identificar cuáles son los factores por los cuales los países toman decisiones con preguntas similares. Y esto puede ayudar a alertar las comunidades regionales y globales para que tomen decisiones informadas de forma similar. Bien, el usuario final para esta herramienta en particular, usualmente hay un equipo de país que coordina el proceso de toma de decisiones en países de bajo y mediano ingreso. A veces podría pedir hacer una recomendación, pero también diferentes grupos pueden trabajar juntos para organizar el proceso de toma de decisiones, estableciendo un comité. Puede ser utilizado para preguntas de programas o políticas. Y en términos de cómo fue desarrollado en 12 países, África, Asia y las Américas. Y hay diferentes versiones que han sido desarrolladas con el tiempo y ha sido recomendado por el Comité de Inmunización y Vacunas de la OMS para que los países lo puedan usar como una priorización. Cuando hablamos de priorización, solo quiero tomar un minuto para pensar en qué queremos decir con priorización. Hay diferentes tipos de preguntas de priorización. Algunas pueden ser seleccionar una o dos opciones. Por ejemplo, la selección de producto, en donde hay productos que debe seleccionar. Puede hacer una comparación y seleccionar uno que va a implementar. También la selección de horario. Aquí también hay múltiples opciones. Pueden ser también con una estrategia de entrega en la cual usted escoge la que sea mejor para el contexto. Y hay otras preguntas que se tratan de opciones múltiples. Por ejemplo, si está recibiendo múltiples introducción de vacunas y tiene que priorizar cuál vacuna introducen primero. Por ejemplo, rotavirus, PCV o VPH. De esta manera puede priorizar cuál va a ser la siguiente. Y por ejemplo, las estrategias de introducción o entrega de vacunas, tal vez está considerando estrategias de introducción en ciertas regiones y usted quiere escoger cuál priorizar, pero también puede ser una priorización de alternativas de inmunización y no inmunización. Por ejemplo, una inversión en la vacuna, en la introducción de la vacuna de rotavirus en comparación con otra enfermedad de diarrea para la prevención y las medidas de control.
Tal vez la parte importante de esta diapositiva es que lo pueden comparar con varias cosas, pero el uso de esta herramienta siempre le va a dar múltiples opciones. Hablamos de el marco de innovación y la razón por la que se llaman capacity es porque se basan en los mismos principios. La herramienta de apoyo de decisión también es impulsado por país. No está predeterminado. El país tiene la flexibilidad de, en base a su propio contexto, tomar decisiones de lo que quieran decidir, cuáles deben ser las preguntas, cuáles son las opciones para comparar y también los factores que quieren considerar para su toma de decisión. También es un enfoque estructurado. Hay una herramienta de Excel que orienta de manera consistente un proceso de 5 pasos. Y el enfoque también es de tomar decisiones en base a evidencia. Y les voy a mostrar esto en las siguientes diapositivas. Y esto incorpora de manera sistemática diferentes evidencias para su toma de decisión y para recibir la perspectiva de múltiples partes interesadas. También es transparente, así que ayuda al desarrollar recomendaciones que sean explícitas, que considera por qué se tomó esta decisión para tener los productos priorizados. Y finalmente, alienta colaboraciones a nivel de país. Alienta el uso de herramientas en todo el proceso para en una entrega de los elementos importantes que se deben considerar. Estos son los pasos que se toman en la herramienta de toma de decisión Capacity. Comienza con la pregunta que quiere responder. También, una vez que usted sabe su pregunta y con qué lo va a comparar, puede ir con el segundo paso, que son los criterios que quiere considerar para esta decisión en particular. Puede ser una lista por defecto que algunos grupos han utilizado. Por ejemplo, NITEX tienen un marco estándar en donde tienen criterios considerados, pero para algunas decisiones tal vez sea mejor expandir esa lista o revisitar o crear una de cero para que sea más contextualizada la decisión. Pero una vez que conoce los criterios y los factores que debe considerar, entonces puede hacer una evaluación de evidencia, en donde va a revisar su evidencia disponible o hace algún estudio dependiendo de cuánto tiempo tiene para su proceso de toma de decisión para cerrar las brechas de evidencia. Y el cuarto es la evaluación, en donde resume cuáles son las opciones que se desempeñarán mejor para tratar de entender en base al contexto cuál va a ser la mejor opción. Y finalmente hay un quinto paso, el cual es la recomendación. Ahí es cuando piensa en el futuro, formula su recomendación, pero también considera recomendaciones suplementarias que puedan ser implementadas en la operación a la hora de la toma de decisión. Este es el proceso de 5 pasos. Como les dije, hay una herramienta de Excel que puede ser utilizada. Y estos grupos que utilizan esta herramienta se reúnen para seguir estos 5 pasos y de verdad tener un claro entendimiento de las cosas necesarias en cada paso del proceso. También lo pueden utilizar para documentar su discusión, pero en verdad promueve la unión de grupos para decidir. Esta diapositiva son ejemplos
de cómo la herramienta de toma de decisiones ha sido utilizada hasta ahora. Del lado izquierdo pueden ver el ejemplo de Indonesia, en donde el EPI y el NIDE ambos se enfocan en la introducción nueva de vacunas, la estrategia de inmunización nacional de rotavirus, PCV y VPH, y el resultado de utilizar esta herramienta de toma de decisión es que tienen ahora un escenario de priorización para estas 3 vacunas que le han recomendado al Ministerio de Salud. En el medio ven el ejemplo de Mali, el cual es un ejemplo diferente. Primero fue el EPI con NITEC, y juntos en el contexto de el uso de la aplicación de Gavi, con diferentes productos que serían introducidos con estas vacunas. Decidieron que 2 dosis de Cervarix o Cervantix, cuál iba a ser la mejor para su contexto, y el resultado del uso de esta herramienta es que tuvieron una justificación para el uso de esta vacuna en Gavi. Del lado derecho está el ejemplo de Etiopía. En este caso fue el Instituto de Salud Pública de Etiopía, el cual impulsó este proceso y lo utilizaron para incrementar la cobertura. Y la pregunta aquí es, ¿deberíamos cambiar de dosis de 10 a 5? Y al final hicieron una recomendación para recopilar datos adicionales acerca de costo-beneficio. Hay diferentes maneras de utilizar la herramienta. Como les mencioné, hay 5 pasos, pero dependiendo de cómo quieran hacer sus evaluaciones, hay discusiones acerca de la evidencia que se resumió. Pueden saltarse algunos pasos o tal vez tengan que pensar un poco más acerca de agregar más criterios para determinar la relevancia. Y como les mostraré en las próximas diapositivas, les mostraré la manera de utilizar la herramienta. Aquí hay un ejemplo de cómo la herramienta se utilizó. Por ejemplo, aquí tenemos escenario de escalabilidad para la introducción de rotavirus y de el papiloma humano. Esto puede ayudar para la pregunta de la decisión. Nosotros tenemos que pensar primero en el contexto y saber si nosotros tenemos un mejor mapa de ruta para la cobertura del rotavirus o del virus del papiloma humano. Para rotavirus tal vez pueden ser ambos, con una cobertura nacional de 2 años en el 2025. Y la decisión que nosotros tenemos que enfocarnos en este caso es cuáles son los escenarios que podemos preferir para la escalabilidad en rotavirus y VPH con esta cobertura nacional que estamos esperando. Aquí lo que podemos listar a la derecha es que habían criterios decisivos y cualquiera de estas opciones podían ser un resultado. Vieron el impacto, la producción local, la capacidad de la cadena de frío, la disponibilidad de la vacuna y mucho más que puede ser discutido en esta conferencia, la disponibilidad de las vacunas, la cantidad de los desechos que pueden ser resultado y si pueden ser calendarizados, la aceptación de la comunidad, costo efectivo y el impacto entre el presupuesto. Aquí hay un sabor de todos los diferentes tipos de criterios que ustedes pueden considerar como parte de este proceso. Y la manera de este criterio de funcionar es que lo puedan utilizar cuando van a atravesar este proceso. Todos los puntos de interés, ahora podemos llegar a la evaluación. Una vez ya hayan sido considerados y vamos a tener la recolección de evidencia para los proyectos. En esta recolección ustedes tienen que identificar, analizar y registrar toda la evidencia disponible. Cuando hablamos de la matriz de desempeño, es saber cómo yo hago un resumen del desempeño de cada una de estas opciones y no solamente llevarlo a un alto nivel, sino que lo pueden utilizar para poder discutir el siguiente paso
Cuando hablamos de las evidencias, hay muchas guías de cómo ustedes pueden llevar a cabo las declaraciones de las evidencias y todos estos documentos. Aquí van a ver los criterios, si es costo efectivo, y entonces escriben una declaración de la evidencia bastante corta sobre la literatura que usted ha identificado en su investigación, y también puede poner una nota sobre la confianza que le tienen o la aseguranza dentro de cada evidencia, y lo puede presentar al comité y poner también las referencias que usted encontró o cualquier data que haya utilizado, puede poner las fuentes. También hay un formato estándar para la matriz de desempeño que introduzca nueva información y que se vaya a un resumen de alto nivel, y lo pueden discutir dentro de su comité cuáles son las opciones que pueden desempeñarse aún mejor si están utilizando producto A y producto B. Uno con el otro pueden ver los criterios a la izquierda y pueden ver la eficacia y el suministro. Para cada uno de ellos tienen un resumen de alto nivel cuando vemos el desempeño, y también vemos una declaración en la evidencia de la calidad. Así que rápidamente va a ver cuáles son las evidencias disponibles. El cuarto paso, ahí nosotros tenemos el avalúo. Ahí se hace un desempeño de la matriz de desempeño, y ahí ustedes van a ir criterio por criterio para poder definir la perspectiva del criterio, cuáles son las opciones que ustedes prefieren. Y una vez haya pasado por cada uno de estos criterios, van a poder decidir en cuáles van a invertir más, y pueden decidir con el comité de manera holística cuáles son las opciones que prefieren o cuál es el orden de introducción. Pero también va a estar la opción de utilizar algunas ayudas visuales. Y aquí en el lado derecho van a poder ver algunas de las ayudas visuales a las que me refiero. Para cada criterio, los miembros del comité le dieron un peso para poder entender la relevancia de cada uno de los criterios. Algunos criterios van a ser más importantes en su proceso de toma de decisiones que otros, o pueden ser el mismo peso. También hay diferentes calificaciones que están representadas por los colores. Para poder calcular el total de todas estas calificaciones, van a tener que utilizar una escala del 1 al 10 para poder definirlo con su comité, y básicamente utilizar la evidencia para poder darle una calificación a cada uno de los criterios en torno al desempeño, ya sea efectivo, puede ser que sean 10 puntos; si no es costo efectivo, entonces pueden ser 0 puntos. Y si está en el interín, entonces pueden tener 5 puntos. Pueden hacerlo por cada uno de los criterios, y pueden utilizar esta ayuda visual para poder guiar estas discusiones dentro de sus comités, para poder genuinamente hacer los intercambios y poder ver cuáles son las diferencias en torno a desempeño. Pero también pueden ver si esta lista es inaceptable en algunos criterios, pero esto es opcional. Así que usted puede utilizar tanto sea la declaración de la evidencia o la matriz de desempeño o esta ayuda visual. También hay otra opción para poder manejar la incertidumbre en los datos. Ustedes pueden cambiar algunos de los pesos, y si hubo un desacuerdo entre diferentes miembros del comité, también puede cambiar el desempeño. Si hay diferentes factores de incertidumbre, ustedes pueden rápidamente cambiarlo. Arriba, cuando ven el parte de la gráfica, van a poder ver si ellos están cambiando o no las preferencias para alguno de estos productos, o si el orden de introducción ha cambiado, porque las barras les van a indicar ahora con los nuevos pesos, y esto va a poder ayudar a facilitar las discusiones con los miembros del comité y proporcionarle la guía, y de verdad va a apoyar mucho en todas estas discusiones. También hay unas guías que nosotros tenemos en las reglas de decisión para poder utilizarlas. Tal vez ustedes sepan que ya hay diferentes criterios. Por ejemplo, si tenemos costo efectivo, o para eso puede ayudarlos a ustedes mucho en los umbrales que ustedes necesitan para la toma de decisiones, y tienen las diferentes opciones que ustedes tienen disponibles en el criterio de costo efectivo, y alguna de estas opciones las pueden decidir tomar antes de que procedan a continuar el proceso, y pueden seleccionar, vamos a decir, pueden tener hasta 4 opciones, y tienen otros criterios que pueden tener un impacto casi al final del proceso. Si ustedes saben que tienen un impacto directamente al presupuesto, pues ya saben en qué dirección no pueden ir, o también si tienen algunos impactos en los criterios, pueden seleccionar esas opciones específicamente que puedan viablemente implementar en su programa. Y esto se ve al final del proceso.
y nosotros tenemos que pensar en también recomendaciones complementarias y ahí vamos a tener las recomendaciones que ustedes les quieran dar. También pueden documentar cualquier brechas de evidencia que tengan o que hayan identificado dentro del proceso. Finalmente, les quiero decir algunas cosas en Etiopía e Indonesia y algunos de los beneficios que nosotros hemos beneficiado para el proceso. Y también deliberadamente nosotros hemos hecho un proceso bastante inclusivo y la idea es poder ampliarlo. Y también el segundo es que nosotros tengamos este tipo de enfoque para poder alentar a todos los usuarios a considerar utilizar una configuración más amplia de criterios que puedan identificar sistemáticamente y también puedan ser mucho más explícitos en todos los criterios que necesitan explicar y puedan pensar más detalladamente cuáles son las vías que ellos quieran utilizar. Finalmente, también este enfoque que es paso a paso ayuda a poder identificar también de manera importante y explícita cualquier brecha, evidencia, no solamente a nivel nacional, pero regional y también hasta global. Esta diapositiva simplemente son algunos puntos de referencia y retroalimentación en algunas de las regiones y nosotros ahí tenemos diferentes talleres y también basados en el proceso de toma de decisiones, también diferentes sinergias que nosotros hemos hecho. La iniciativa de PROVAC se basó en la toma de decisiones y ellos también vieron que esto era bastante útil para poder apoyar a la priorización que tenemos sobre la introducción de inmunización y de vacunas para poder presentar nuevas vacunas dentro de ese mismo marco. Esto es una herramienta que de verdad pueden utilizar en este proceso y lo pueden también utilizar en la región afro para poder ver todos los retos que pueden alcanzar en esa región. Puede ayudar a que los países piensen a través de todos los criterios y los puntos que tienen que considerar. Finalmente, hay un uso para que estos hallazgos verdaderamente fortalezcan los programas, puedan que ser agendas de investigación nacionales, también puedan optimizar el desarrollo de productos para poder utilizar las herramientas de retroalimentación del país para poder informar al desarrollo de productos, pero también para generar evidencia. Finalmente, como el último punto, nosotros cuando tenemos un diferente catálogo de investigaciones que tienen que estar disponibles para poder hacer una evaluación de las evidencias, tienen que identificar todas las otras medidas y los criterios, tienen que identificar los diferentes tipos de evidencia para poder ayudar a estos recursos a que puedan ser el punto de entrada para poder identificar las guías en algunos de los puntos de evidencia que nosotros tenemos disponibles. Y algo importante de este recurso es que está integrado a TechNet y esto ayuda al grupo para poder tener claro todos los criterios que nosotros necesitamos para poder identificar rápidamente todos los recursos que están disponibles. Voy a terminar aquí. Tal vez abrimos la sala para preguntas. Muchas gracias, Diana y Martín, por estas presentaciones tan maravillosas y verdaderamente por compartir el trabajo tan maravilloso que están haciendo en el marco de capacidades y en las herramientas para la toma de decisiones. Tenemos como 7 minutos para las preguntas. Por favor, procedan. Muchas gracias. Fue muy interesante, fue emocionante. Creo que tengo una pregunta para Martín. Yo no sé, pero hay una cantidad de herramientas que fueron desarrolladas. Una fue el perfil de la política objetivo, que está muy alineado con el perfil objetivo y creo que sistemáticamente ellos están utilizando este perfil para poder guiar el desarrollo clínico, así que antes de los ensayos clínicos estaban listados dentro de esta sección. Básicamente recomendaban a los desarrolladores de productos y a los investigadores que también consideraran las políticas y sus consideraciones para estas intervenciones. Por lo tanto, esa es una de las herramientas que ya existen. Y la segunda es poder ver cómo se desarrolla de la OMS. Yo no sé si ustedes saben, pero uno de sus colegas que se llama Kite, ella está en Italia, creo, y ella era la líder de esto.
y también era un miembro del grupo de trabajo para ver las consideraciones de evidencia para las vacunas y la introducción a los mercados. Verdaderamente esto es como un espejo de este perfil de la política que les estaba hablando, así que quería resaltar que nosotros tenemos estos criterios que eran bastante similares en estos dos documentos y también para poder ayudarnos a los tomadores de decisiones, de verdad puede ayudar a los fabricantes, de verdad puede ayudar a desarrollar una segunda generación de diferentes vacunas que puede ser como objetivo a los adolescentes. Así que la herramienta creo que ya existe y yo creo que hay diferentes recursos que pueden complementar esto. Pero desde un punto de vista práctico, ¿cuál herramienta usted verdaderamente, herramienta cuál recomendaría para que nosotros no tengamos una sobrecarga para los tomadores de decisiones o para llegarles más claro a ellos? ¿Puedo responder primero y después Diana? ¿O podemos recolectar más preguntas? Muchas gracias por las excelentes presentaciones. Fueron muy inspiradoras, la verdad, para todos nosotros. Vamos a iniciar. Quiero iniciar con Martín. Creo que su decisión de la herramienta de apoyo, creo que es muy poderosa. Así que muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y yo diría que probablemente porque esta herramienta le tengo una pregunta. Si ustedes ya envisionaron crear las capacidades de los países, pueden ser miembros, grupos logísticos, cualquiera que sea el grupo que tiene que proporcionar las fuertes recomendaciones para los tomadores de decisiones para tomar la decisión correcta, va a ser un apoyo bien recibido. El punto más importante es que tenga herramientas. Vamos a ver que todo lo que tengamos haciendo sea para que las personas puedan evaluar la visión a un nivel país y hasta qué punto ustedes envisionan para poder construir la capacidad a nivel nacional y también a un nivel subnacional, porque nosotros estamos lanzando estas capacidades para poder tomar las decisiones correctas. ¿Cuál es su plan para esto? Y el segundo punto es, ¿hasta qué punto la herramienta también puede ayudar a medir los niveles de aplicaciones de las recomendaciones? Porque no pueden proporcionar excelentes recomendaciones con evidencia racional y demás, pero los gobernantes o los tomadores de decisiones no están tomando en consideración sus recomendaciones hasta qué punto la herramienta puede utilizarse o para poder aplicar la recomendación. Y ahora para Diana, yo verdaderamente disfruté su presentación. Muchísimas gracias. Aún con esta herramienta, el apoyo aquí es que tenemos que llevar a cabo algunos talleres. Nosotros tenemos que saber que son inclusivos o para la inclusión de todas las otras partes interesadas, los gobernantes, para poder asegurarnos que cualquier tipo de innovación actualmente pueda ser verificable y sea adecuada. Ahora me gustaría preguntarle a usted, ¿nosotros podemos utilizar un enfoque STEM para poder sobrepasar las barreras y poder ver la innovación de manera verificable? Yo creo que hay una necesidad a nivel país para poder identificar la lista de barreras que tienen que ver con la cobertura equitativa de inmunización, ya sea cadena de suministro o la dimensión de todos estos procesos. En este caso, cuando ustedes tengan la lista de todas las barreras, ¿hasta qué punto ustedes van a poder poner enfrente de todas las barreras todas las innovaciones existentes? Creo que aquí hay una brecha porque nosotros no somos capaces hoy en día de poner toda la innovación que nosotros tenemos a nivel país para poder verificar y verificar. No sé cómo ustedes pueden ver este enfoque para poder sistemáticamente llevar la innovación a nivel país. Y yo creo que esto es excelente, pero también nos va a poder ayudar a solamente innovación y ver qué tipo de barreras podemos sobrepasar, porque si tenemos más un enfoque un poco más integral de como análisis situacionales, eso genuinamente va a poder ayudar a llegar a esa o apuntar a esa dirección. Así que quería discutir eso con ustedes. Perdón. Y los atributos de la innovación. ¿Puede responder alguno?
Yo sé que ya estamos pasados de tiempo, así que voy a cerrar, pero simplemente para responder, yo creo que el objetivo para los perfiles también son enfocados en el desarrollo del producto. Por lo tanto, así que los desarrolladores y la empresa manufacturera tienen que enfocarse en las técnicas, tácticas y las prácticas, procedimientos. También nosotros tenemos que preguntarles cuáles son sus preferencias, porque son difíciles de encontrar y hay diferentes opciones que pueden ver en torno al diseño. Al final, no solamente es por parte del TTP, pero hay una gran diferencia en cuando los productos están disponibles y cómo tienen que priorizar. ¿Qué hago primero? Que es donde esta decisión verdaderamente se enfoca. Nos enfocamos en los diferentes tipos de preguntas, pero al final los productos que ustedes tengan disponibles ya pueden estar alineados con el TTP y con las preferencias de los países. Cuando hablamos de los planes de construcción de capacidades, tenemos otras iniciativas para poder que sean y estén disponibles en las diferentes redes que tenemos con la Global United y con el NITEC, ese equipo. Nosotros estamos trabajando con las diferentes regiones para verdaderamente ponerlos a ellos en el asiento del conductor y ver cómo los países pueden implementar esta herramienta y que esté disponible en el caso si ellos tienen otras preguntas o tienen alguna preferencia en cómo esto se desarrolla. Al final, en términos de la aplicación, uno de las cosas que apuntamos, uno de los beneficios es que podamos comunicarnos aún mejor con el Ministerio de Salud, con las diferentes intervenciones y podamos priorizar las opciones en específico en un sentido donde lo puede ayudar a usted como grupo a comunicar sus preferencias. Muchas gracias, Martín, y por favor, deténganlo a él en cualquier pasillo, donde sea que lo vean, para cualquier pregunta, para ampliarlo. La persona para la siguiente sesión, ¿tenemos tiempo para otra pregunta? No, lo siento, pero vamos a tener una discusión privada, una ronda de aplausos verdaderamente para ellos. Excelente.